Por favor, buscad en vuestras Biblias en Juan capítulo 6 del versículo 1 al versículo 12. Nuestro tema para hoy tiene que ver frente a una gran crisis, una gran solución. Frente a una gran crisis, una gran solución. Justamente es el pasaje de Juan capítulo 6 del versículo 1 al 12. Es un pasaje muy conocido por todos los que han leído la Escritura, inclusive por aquellos que no la han leído. Yo sé que han tenido que oírla en algún momento de sus vidas y está hablando justamente de la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces es una oportunidad que tenemos de enfrentar esta gran crisis con una gran solución, y la solución justamente es la que nos trae la palabra del Señor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar paso a Zulma para que ella nos introduzca en el texto y haga un esbozo general de nuestro tema para hoy en la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a leer primero, en Juan 6, versículo 1 al 12. Muy bien. Vamos a leerlo. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Pues aquí en los evangelios encontramos varias narraciones acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, ¿no? Ahora, hay distintas posiciones, porque en algunos pasajes habla de que eran 4,000 personas y otros eran 5,000, y entonces hay una especie de diferencias entre los estudiosos de la Biblia. Algunos piensan que todas esas narraciones se refieren a una única multiplicación de panes y peces, y otros dicen que no, que se refieren a 2, basándose también en que la palabra de Dios no miente, ¿no? En que no hierra, no se equivoca. Entonces, y al mismo tiempo, porque hay diferencias entre ambas, y son diferencias importantes. En una habla de 5,000, en otra habla de 4,000 personas, en otra habla que eran 5 panes y 2 peces, y otra eran 7 panes y algunos pececillos. En otras habla de que estaba en el sitio, en la orilla del mar de Galilea, mientras que en otra habla de que estaban en un lugar apartado y desierto, y habla de distintos, dice que sobraron, pero las cantidades que sobraron son diferentes en un lugar y en otro. En una sobraron 12 cestas llenas y en la otra 7 cestas llenas, ¿no? Entonces, y luego el tiempo. En unas habla de que Jesús, la gente llevaba con Jesús un día, y el otro narra de que llevaban ya 3 días con Jesús, cuando ocurrió la multiplicación. Entonces,
en medio de estas diferencias, hay algunas cosas que sí son importantes, que se utilizan distintos verbos. Por ejemplo, en una dice que se sentaron, en la otra dice que se acostaron. Los envió a echarse o a sentarse. Y en el otro habla de que Jesús bendijo el pan y en el otro lado dio gracias por el pan. Pero lo más importante y lo más contundente de esto, que confirma que realmente fueron dos, es en Mateo 16, 9 y 10, versículo 9 y 10, cuando el maestro está diciendo a los discípulos, dice, pero es que no entendéis, no recordáis cuántas cestas sobraron cuando 5 panes entre los 5,000 y cuántos entre los 7 panes entre los 4,000. ¿Cuántas cestas sobraron? Entonces, realmente es Jesús mismo confirmando que fueron 2 milagros y no uno. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es un poco para ubicarnos. Lo más importante es que ocurrió. Y lo más importante es que fueron 2 cosas que son confirmadas por el mismo Jesús. Amén. Muy bien. Es increíble que se narra en todos los 4 evangelios y cada uno aporta un poco para poder comprender cada uno de los milagros respectivamente. Ahora, cualquier crisis o cualquier necesidad puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. La verdad que gestionar tantas personas en un momento para Jesús y sus discípulos debió ser un gran desafío, un enorme desafío, tener delante a tantas personas, unos por 3 días en uno de los milagros y otros un día entero con familias, con niños, en fin, una cuestión muy desafiante porque todos tenían la expectativa de necesitar algo, de querer algo y de realmente estar escuchando al maestro y era una cuestión bastante complicada. Entonces, una crisis puede ser una amenaza o puede ser una oportunidad. Bueno, yo voy a pedir a Efraín que nos comparta algo muy interesante que se encuentra justo en el versículo 6, creo que es más o menos. Sí, bueno, viene arriba, justamente Jesús está hablando con sus discípulos, en este caso Felipe le dice, bueno, Señor, ¿dónde podemos encontrar y comprar pan para alimentar a tanta gente, ¿no? Es una pregunta y Jesús mismo le dice el versículo 6 que lo está poniendo a prueba y porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Esto nos demuestra y nos manifiesta que obviamente Él siempre sabe las cosas, nada se sale de su control, de su conocimiento. Creo que todo esto nos está ayudando a recordar que Él es el que sabe, Él es el que tiene el presente, el futuro. Recordaba ese canto que cantaba de niños, Dios tiene a todo el mundo en sus manos. No hay nada que se escape de su conocimiento y de su control. Creo que esto también es un trato para todos, ¿no? Nos encanta saber las cosas, nos encanta organizar, proyectar, tener cierta orden, organización, control. Nos encanta ser Iron Man, Wonder Woman, nos encanta a veces tomar esos roles de superhéroes, pero al final el verdadero héroe es Jesús, ¿no? Y lo que está intentando Jesús hacerle ver a Felipe es probarles y llevarlos más allá de su fe actual que estaban viviendo. Felipe lo miraba obviamente desde una forma humana, realista. ¿Cómo vamos a comprar tanto pan, no? Ni en el Mercadona, señor, hay tanto pan, ¿no? Ni en todas las panaderías de Madrid encontraríamos tanto pan para alimentar a esta multitud. Pero Jesús, obviamente, él ya sabía que lo iba a multiplicar, él ya sabía que iba a ser un milagro, pero estaba como provocándole a crecer en su fe, estaba provocándole a que creyera más, a que se expandiera más.
a que dejara de ver las cosas como hasta ahora. Y para cerrar, creo que lo podemos aplicar de que Dios, en cierta forma, Jesús nos está provocando a buscarlo más, a creer más, a aprender más, a atrevernos más, a soltar lo que hasta ahora conocemos para aprender nuevas cosas, para reinventarnos más. Estamos aprendiendo a hacer iglesia de forma diferente, a predicar de forma diferente. Estamos aprendiendo a salir en cámaras, estamos aprendiendo a hacer música desde casa. Entonces, te dejo esto. ¿Qué nuevo tenemos que aprender? Tienes que aprender de qué forma puedes crecer y en tu fe, ahí donde estás ahora mismo, ¿no? Perfecto, gracias pastor por esa apreciación. Realmente el Señor sabe las cosas, como nos has dicho en varias reuniones, para el Señor no es sorpresa todo esto que ha pasado, está pasando, y Dios sigue estando en el trono y el Señor sigue siendo consciente sobre esta situación que estamos viviendo como humanidad. Bien, queremos darle de paso a Fran. Fran es nuestro capellán en la prisión, en la cárcel, es capellán que ministra a las personas que han perdido la libertad, y hoy hemos querido invitarle porque resulta que es una gran bendición para todos nosotros y para todas las personas que continuamente en la cárcel le están escuchando. Y Fran nos va a contar sencillamente que la solución estaba mucho más cerca de lo que todos se imaginaban o todos podían pensar. Fran, con nosotros. Hola, buenos días. Bueno, pues como nos estaban compartiendo, ¿no? Si vamos al versículo 8, dice que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos, no? ¿Qué es esto para tantos? Pero vemos que aquí está la solución. Entre ellos estaba la solución. Porque como nos lo han leído todo, sabemos que al final todo este problema, toda esta circunstancia se resuelve, ¿no? Dios hace un milagro y todos cenan y todos van a casa cenados, ¿no? Y vemos en este versículo tan corto, que Dios nos enseña muchas cosas, ¿no? Vemos como lo muy poco, 2 panecillos y 2 pececillos, lo muy poco fue mucho en la mano de Dios, ¿no? A veces podemos llegar a pensar, ¿no? que tenemos muy poco que ofrecer, ¿no? Que tenemos muy poco o quizás nada. Pero lo poco para nosotros es mucho, pero mucho para Dios, ¿no? Podemos ser muy fieles en lo poco y Dios nos va a poner en lo mucho, ¿no? A Jesús le gusta mucho obrar a través de la gente, ¿no? Aquí tomó lo que le ofreció un niño. Fijaros, un niño, Dios le utilizó, ¿no? Y a mí me habla muy claro de que la edad no representa ninguna barrera para Cristo. Así es. Dice que el pan era de cebada, pan de mala calidad, de baja calidad, ¿no? Y muchas veces nos podemos sentir así, de que no podemos porque somos jóvenes, de que no podemos porque somos muy mayores, de que no podemos porque hemos hecho muchas cosas mal, de que no podemos porque hemos hecho muchas cosas bien, de que somos muy altos, de que somos muy bajos. Pero no, para Dios no hay barreras. Para Dios siempre puede serle útil, ¿no? Porque Dios es así, Dios mira el corazón, y Dios nos da en abundancia. Y todo lo que podemos darle en cuanto a tiempo, en cuanto a habilidades, en cuanto a recursos, Él lo multiplica, y lo multiplica más allá de nuestras expectativas. A veces pensamos que si hacemos esto, Dios nos va a dar esto. ¿Y qué va? Dios tiene cosas mucho más grandes que nosotros no podemos ni llegar a imaginar. Si damos el primer paso, Él nos mostrará qué poder hacer, ¿no? Para poder seguir extendiendo su reino. Y seguramente os digo que, igual que a mí me ha pasado y a muchos hermanos, y a ti te va a pasar, nos va a dejar súper asombrados. Y yo, para cerrar, simplemente quería decir
algo que Dios me dio sobre todo este tema, ¿no? Algo muy cortito. Y es que esta gente, toda esta gente que tenía esta circunstancia, este problema, se dedicó a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo le fue añadido. Ellos salieron de sus casas sin comida, simplemente queriendo tener un encuentro con Jesús y recibir de su amor, de su palabra, de su consejo, de su dirección. Y no se preocuparon de la comida, no se preocuparon de nada, salieron con niños, salieron. Pero Dios en su amor, como nos dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y así fue. Y nada más por mi parte. Buenos días. Muchas gracias, Fran. Estaba recordando mientras Fran hablaba que hay un versículo en la Escritura que Dios nos da siempre mucho más de lo que pensamos o entendemos. Ajá. ¿Cierto? Y que muchas veces esas soluciones están muy cerca de nosotros. Siempre estamos mirando en la distancia, si estamos mirando que en la Comunidad Europea, que en el gobierno, que en otro país, que en la cuenta de ahorros, que en la inversión, y tenemos siempre a veces la visión de que nuestra suficiencia y nuestra provisión básica o elemental o vital viene por allá, de la distancia. Pero quizás la forma como Dios trabaja está cerca de nosotros y hay que tener el entendimiento y el discernimiento para saber qué es lo que tenemos inmediatamente y cerca de nosotros que comienza a ser el ente por el cual el Señor comienza a operar ese gran milagro. Bien, yo quiero pasar al pastor Jaime, que también nos va a dar una perspectiva y va a retratar un poco lo que nos ocurre a cada uno de nosotros en estas circunstancias. Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que leyendo la Biblia, intentando escarbar, porque la Biblia, bueno, tenemos varios pasajes relatando esto. Yo creo que una costumbre muy buena es investigarlo y estudiarlo, porque de ahí podemos aprender cosas que a lo mejor a primera vista no aparecen, ¿no? Pero vamos, relatando un poquito lo que había, el escenario de la situación era que los discípulos estaban ahí, habían aterrizado con Jesús en un lugar desierto, una hora avanzada, era ya, y de repente había un montón de gente ahí con hambre. Familias enteras, algunos estarían enfermos y estaban alejados, estaban en un lugar bastante desértico. Entonces, claro, la situación era delicada y entonces, claro, a cualquiera de nosotros podemos entender, oye, ¿qué hacemos aquí? Que la gente va a tener hambre, que aquí se va a suceder algo, ¿no? Y eso yo creo que es una situación en la cual nos podemos identificar, porque muchas veces en la vida suceden estas situaciones que le llamamos crisis. De repente hay una crisis, es decir, ¿qué hacemos? No tenemos. Y esa es una de las cuestiones que vemos aquí que veían los discípulos. No tenemos. Y ellos estaban fijándose en eso, ¿no? Y bueno, como estamos ya diciendo desde el principio, como acaba de decir Fran, ahí tenían que aprender los discípulos, ¿no? Y eso es un mensaje para nosotros que tenemos que aprender, ¿no? Y las crisis, pues es una oportunidad para aprender, ¿no? Y aquí el punto, yo creo que clave, lo que me llama a mí, y que lo sabemos en teoría, pero hace falta la práctica. Yo creo que el Señor a veces nos lleva una crisis para que lo que sabemos en teoría quizás lo llevemos a la práctica, pero aquí se resumía en una cuestión de decir, mira, no tenemos, pero tenemos una relación con Jesús. Y podemos decir, Señor, nuestra relación contigo, ese es el gran tesoro, el gran secreto. En esta situación de la pandemia, en esta situación que tenemos de crisis, tenemos una relación con Jesús. Y una de las cosas que aparecen aquí es que de repente había una persona, un joven, con 5 panes y 2 peces. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Dicen. Pero aquí hay una cuestión que es muy importante. Dicen,
O sea, no menospreciemos nada. Amén, así es. No menospreciemos nada. Nosotros, lo que hace falta es que vayamos a Jesús y Él, en la relación con Él, nos va a decir, ¡pum! Fíjate en eso. Porque a veces, yo estaba pensando ayer, bueno, Señor, a ver, yo te sé hacer esto, lo otro, lo más allá, mejor esta crisis, que mejor, sí, en principio no tengo nada, pero tengo esto, lo otro, y empezamos a hacernos planes, y no está mal, pero lo más importante de todo es ir a Jesús, y Él me va a decir, ahí, tira a la derecha o tira a la izquierda. Tenemos, pero lo que es útil, eso, ¿quién nos lo va a decir? ¿Quién nos lo va a decir? Evidentemente es el Señor, ¿no? O sea, que lo vital aquí, eso es lo que yo aprendo, es mi relación con el Señor, que me hará ver lo que Él me ha dado, que a lo mejor en un momento dado diría yo, ¿y esto para qué sirve? Pues ni me doy cuenta, pero de repente en un momento dado, eso es lo que puede hacer, ¿no? Ser tremendamente útil, ¿no? Amén, qué tremendo. Además que hablaron los discípulos que 200 denarios era poco para comprar tanto alimento para tantas personas. Quiero recordarle a la audiencia que un denario era el salario de una persona en un día de trabajo y 200 denarios era mucho, mucho, mucho dinero. Yo creo que los discípulos preguntaron, ¿tienes la tarjeta de crédito? ¿Tienes la tarjeta de el Corte Inglés? ¿Tienes la tarjeta de este banco? Porque yo no tengo nada. Y todos decían, oh, yo no tengo tampoco la tarjeta, ni puedo hacer un Bizum, ni puedo hacer nada. Es más, no tengo nada. Y si voy a la cuenta, pues tampoco tengo nada. O sea que el enfoque, que la dificultad era grande, porque normalmente nosotros pensamos en aquellas cosas que no tenemos, ¿cierto? Parece que siempre miramos lo que no tenemos y añadido, siempre miramos y resaltamos más las cosas que son contrarias a la solución. Parece que nuestro enfoque está más en las cosas que no tenemos y en las cosas que nos son contrarias. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir en el momento que tenía que ocurrir. La Biblia nos dice que esos panes, esos 5 panes y 2 pececillos, ahora el chico los había puesto en las manos de Jesús. El chico los había puesto en las manos de Jesús. ¡Wow! Habían cambiado de manos. Era primero un jovencito, un joven quizás muy tierno, un jovencito lleno de limitaciones, pero ahora ese mismo elemento de panes y peces, ahora están en las manos de Jesús. Ahora están en las manos de Jesús, y es así como Zulma nos va a contar qué hizo Jesús cuando recibió esos panes y esos peces. Pues dice la Biblia que Jesús bendijo los panes y los peces, y Jesús dio gracias por esos panes y los peces, ¿no? Bien, bendecir es decir buenas palabras. Aquello que los discípulos ni siquiera habían considerado, que no tenían en menosprecio, ni siquiera lo habían contado con ello, Jesús dijo, esto es suficiente. Y no solo eso, sino que dio gracias. El Señor, en las manos del Señor, lo poco el Señor tiene el poder para multiplicarlo. El Señor me viene cuando a Moisés, que él dijo, no, yo no puedo ir, y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Amén. Entonces, nuevamente, a veces nosotros ni siquiera valoramos, ni siquiera lo tenemos en nuestro inventario como posibilidad de bien, pero al Señor no se le pasa nada desapercibido, como ha dicho Efraín. El Señor sabe lo que tiene que hacer, y en las manos del Señor me llama la atención que los 5 panes fueron para 5,000 personas y los 7 panes para 4,000 personas, pero donde la mayor multiplicación fue entre las 5,000 personas. ¿Pero por qué? Porque los discípulos ni siquiera lo habían valorado. Es que es increíble, porque la actitud ahí ni siquiera era parte de su inventario. Es como cuando nosotros decimos, es que no alcanza ni para un día lo que tengo.
pero el acto de fe, el acto de confiar y dejar las cosas en la mano de Dios produce la multiplicación y produce la abundancia, el Señor Jesucristo en ello. Amén. Aquí hay algo interesante que por favor todos los que nos están viendo, os quiero compartir un pequeño principio espiritual en este pasaje y en este momento justamente. Para las personas a veces que oran, solo se limitan a entender que como que es una petición. Para un hebreo, cuando una persona ora, cuando una persona habla la palabra de Dios, está asociado a crear. La palabra que todo lo crea. Por eso en el pueblo de Israel, cuando la gente en cada momento come algo, bebe algo o hace algo, dice, según la palabra de Dios que todo lo crea. Una persona que ora en la mentalidad hebrea está, mientras orando, entiende que Dios en el mismo instante está creando algo mientras está orando, ¿cierto? Aplicándolo a este momento, mientras Jesús dio gracias, inclusive no habló de la necesidad, sino que dio gracias y bendijo. En ese momento, aleluya, estaba ocurriendo la multiplicación. En la medida que él estaba hablando la palabra creadora, el milagro estaba ocurriendo, estaba creándose esos 5,000 panes y esa cantidad de peces que se necesitaba. Cuando tú oras por algo, según la palabra de Dios, según la voluntad de Dios, cuando tú oras en el nombre de Jesús y lo haces con la fe de que tu fuente de provisión es Dios, en ese momento comienza la creación del milagro, comienza la creación de eso que tú estás pidiendo, porque ese es el significado de la oración, que Dios comienza a gestionar y crear las cosas mientras nosotros oramos. O sea, en ese momento, en ese instante en que Jesús daba gracias, en ese momento en que Jesús oraba, en ese momento en que Jesús agradecía, en ese momento en que Jesús bendecía, en ese momento estaba ocurriendo la multiplicación. Pastor Jaime, cuéntanos qué ocurrió. Bueno, al final resultó en el versículo 13 dice, dice en el 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Aquí dice dos cosas muy interesantes. Después que se hubieron saciado. Y qué tremendo es que el Señor Jesús sacia. El Señor Jesús sacia. A lo mejor, y sacia porque, y de una forma maravillosa, aquellos de una cuestión de 5 panes y 2 peces como cosa materialmente escasísima, pero fueron saciados. Yo me acuerdo que también en otro sitio en la Biblia habla Jesús hablando con una mujer que estaba aquella mujer, la samaritana, ¿no? Que estaba recogiendo agua y Jesús le pidió agua y ella dijo, oye, ¿tú cómo es que tú siendo judío y tal me hablas a mí y me pides agua? Y Jesús le dijo, el que bebiere de este agua volverá a tener sed, pero el que beba de la que yo le doy no tendrá sed jamás. El Señor es capaz de con algo sencillo pero saciarnos, ¿no? Lo que me da Jesús me sacia. Entonces eso es un principio tan maravilloso que puede en nuestras distintas vidas, a lo mejor puede decir, oye, con poca cosa, a lo mejor de repente salgo contento y saciado, eso en distintas áreas, ¿no? Bueno, eso se podría hablar muchísimo, saciar, ¿no? Pero en este caso también habla que Jesús dijo que es el que sacia, que es el que tiene la abundancia, que el que nos abunda para nosotros, para que tengamos lo necesario y más, pero dijo, recoged los pedazos que sobraron. O sea, que el Señor nos sacia, pero también nos quiere hacer buenos administradores, ¿no? Entonces, ahí, o sea, es algo tremendamente
potente, ¿no? Te sacia, te da, pero luego dice, administra bien lo que tienes, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un área también muy, muy interesante. El Señor tiene para nosotros para saciar, pero también el Señor quiere que seamos administradores para mismamente nosotros dar a otros, ¿no? O sea que yo creo que es un principio también maravilloso por parte del Señor Jesús. Aleluya, qué maravilloso. Primero estaban en una crisis de escasez, ¿cierto? En preocupación. Los discípulos quizás con dolor de cabeza, esperando tomar alguna aspirina o algo así, de qué vamos a hacer. Y ahora la inquietud era recoger 12 cestas llenas con lo que había sobrado. Wow, pensábamos que no podíamos con esta crisis. Pensábamos que no podíamos con esta necesidad, pero el final lo conocemos. Dios es fiel. Dios es fiel. Yo quiero sacar algunas conclusiones para terminar este estudio de la palabra de Dios. Como dijimos antes, Dios sabe todas las cosas. Dios no es tomado por sorpresa. Y además de eso, pues sabemos que a veces la solución la tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y también sabemos, óigame bien, también sabemos que los humanos enfocamos más en lo que no tenemos y en lo que nos hace falta. Sin embargo, la respuesta es poner las cosas aún pequeñas en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él genera y crea el milagro desde eso que nosotros ponemos en sus manos. Hay personas que dicen, yo quiero ver que tenga alrededor mío algunos resultados. Y sería, bueno, importante una pregunta. ¿Qué pones tú en sus manos? ¿Qué pones tú en las manos del Señor? Recuerda que si pones 0 multiplicado por 1.000.000 siempre será 0. 0 multiplicado por 1.000.000 siempre será 0. Tienes que poner algo en las manos del Señor y Él comenzará a dar gracias y a bendecir y comenzará a crear ese milagro que Él ha prometido en su palabra para tu vida. Tenemos que agradecer la fidelidad y la grandeza y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en la vida vamos a tener no una crisis de este tipo, quizás si esperamos que no se repita y no se repita por mucho tiempo, pero sí vamos a tener las crisis cotidianas, el no saber qué hacer frente al asunto del trabajo, que pensamos que la provisión de nuestro trabajo es de nuestra economía, es el trabajo, la empresa, el paro, el gobierno, y tenemos pensado que esa es nuestra fuente de provisión. O pensamos que el banco, o pensamos que el fondo de inversión, los ahorros, que allí está nuestra provisión. Pues quiero decirte que la provisión, nuestra fuente está en el Señor. Nuestro Dios es nuestra fuente de provisión y Él puede cambiar. Recuerda bien que Él puede cambiar el canal por la forma en que Dios bendice a tu vida, a tu familia, cómo Dios cambia el canal. Y todos recordamos cómo Elías primero fue llevado por el Señor al desierto, al principio fue alimentado por cuervos, como dice la Escritura, y bebía del agua del arroyo, pero pasado un tiempo se secó el arroyo, dejaron de venir los cuervos y Dios tuvo que usar otro canal para bendecirle, para proveerle, porque Él es la fuente, aunque los canales cambian. Diga conmigo, los canales pueden cambiar, pero Dios es mi fuente. Dios es la fuente de mi provisión. Dios es la fuente de mi provisión, aunque los canales cambien. Dios es la fuente de mi provisión. Y allí encontramos que la forma en que respondió Jesús a esta crisis fue diferente a como los discípulos querían responder. Los discípulos querían decir, oye, que vayan a los pueblos, que vayan a su casa, que compre cada uno. Pero ¿qué pasó? Jesús, que es la provisión, aleluya, el principio vital de nuestra existencia, cambió esa crisis y esa necesidad en una manifestación de gloria que trajo honor a su nombre y que trajo bendición a las personas. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias porque nosotros podemos poner delante de ti panes y peces.